condenan a indonesios con COVID por una violación a una TENS. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sur de nuestro país? Así es, vamos de inmediato con el periodista de El Pingüino, Luis García, quien ha reporteado el tema. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué sucedió en esta historia con estos indonesios que violan a una TENS en una residencia sanitaria? Es algo muy extraño. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero que nada, ¿cierto? Saludar y agradecer que estén atentos también a esta información que se genera acá en Punta Arenas. Esto comenzó el año 2020 cuando el 29 de agosto una de las TENS que se encontraba trabajando en una residencia sanitaria en nuestra comuna fue víctima de una violación a manos de dos usuarios de esta residencia sanitaria. Eran dos ciudadanos indonesios que llegaron a nuestra zona provenientes de un buque donde habían dado positivo varios de los tripulantes y por ello se desembarcaron y fueron llevados hasta una de las residencias sanitarias que se encontraba en dicha oportunidad habilitada para este fin, ¿cierto? Que es un hostal que fue habilitado como residencia sanitaria y donde desafortunadamente para la víctima fue agredida sexualmente por estos dos sujetos. Fueron sometidos ya al proceso judicial, no llegaron a un juicio oral, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos de delitos sexuales, que valga decir en nuestra zona son bastante comunes, en este caso principalmente los abusos sexuales, pero esta violación no llegó a juicio oral, sino que se vio la causa en un juicio abreviado, el cual concluyó ayer, donde ambas personas, al admitir responsabilidad, reciben una pena mucho menor a la que podría ser la que arriesgan a través del tribunal, ¿cierto?, cuando llegan a un juicio oral. En este caso, los ciudadanos indonesios están arriesgando una pena de 3 años. Dentro de los próximos días ya se dará a conocer la condena que tienen que cumplir, donde uno de ellos tiene la opción, o se baraja la opción, de acuerdo a lo que solicita la Fiscalía, de que sea sustituida la pena de 3 años por la expulsión del país, mientras que el otro deberá cumplir los 3 años de cárcel efectiva. Es un caso que marcó mucho el trabajo en residencias sanitarias. Hubo manifestaciones por parte de los trabajadores y trabajadoras de la salud por la falta de seguridad. De hecho, posterior a ello, el mismo día se tomaron medidas inmediatas, incluyendo guardias de seguridad en las residencias sanitarias para velar también por la seguridad de los y las trabajadoras que estaban cumpliendo funciones en estas residencias, que quedan pocas abiertas ya en nuestra zona. Los casos de COVID han disminuido notoriamente, son cerca de 3 a 4 casos activos que tenemos solamente en toda la región de Magallanes, y esto también ha llevado a que disminuyan el uso de las residencias sanitarias. Qué situación más terrible. Ellos actuaron de una manera muy desgraciada. Ellos estaban en esta residencia sanitaria, como nos cuenta Luis. Llaman a la TENS, llaman al equipo que los estaba atendiendo en su situación sanitaria y le piden ayuda para poder pedir comida. O sea, ella sube a la habitación y le explica que no hay un servicio de comida a la habitación y que se puede pedir cosas desde afuera. Y en ese instante ellos, de manera media simpaticona, se hacen los agradables y le piden una foto. Ella accede a la fotografía y cuando quiere irse, ellos la empiezan a retener y la encierran en el baño y la atacan sexualmente. Uno actúa como cómplice del otro, entiendo, Luis, y ella es, por sus propios medios, la que logra salir de la habitación y pedir auxilio a otros pacientes que estaban en la residencia sanitaria, ¿no? Sí, efectivamente, así tal y cual como señalas tú, es como ocurre este hecho. La encierran en el baño, para relatar un poco cómo fueron los hechos, ¿cierto? Uno la toma bien fuerte y el otro es el que procede a efectuar la violación. Es por eso que para uno se está pidiendo lo que es la cárcel efectiva, que sería el autor de la violación en sí, y el otro como cómplice estaría siendo expulsado del país. Para la formalización, cuando se realizó, ¿cierto?, la detención, que fue por parte de personal de la PDI, como vemos las imágenes, se ocupó un traductor, considerando que no había mucho manejo en el idioma por parte de ellos y tampoco había alguien en el tribunal que pueda hablar, ¿cierto?, el idioma de ellos. Trataron de justificar su accionar negando los hechos, pero aún así la Fiscalía tuvo las pruebas suficientes para llegar a este veredicto condenatorio por parte del tribunal en Punta Arenas y que así puedan pagar por el delito hecho. Como digo, la pena que están pidiendo y que ha sido crítica hoy en día en nuestra región por redes sociales es bastante baja, considerando que al admitir responsabilidad obviamente acortan un poco el proceso judicial. Claro. Y por ende se le da esta facilidad de que puedan cumplir estos 3 años. Carlos, tú tuviste acceso a la carpeta investigativa de este caso que estremece a Magallanes, estremece a la ciudad de Punta Arenas. Y te encontraste con antecedentes que son terribles. Yo no sé si hay algo que tú puedas compartir a esta hora de la tarde con nosotros. Yo espero que se haga justicia y que sea con total severidad para estas personas.
Sí, obviamente por temas de horario no podemos entrar mucho en detalle, pero sí la actuación de estas personas fue cerca de la medianoche. La víctima es una TENS que trabajaba en esta residencia sanitaria. Cerca de la medianoche empieza su turno nocturno, que empieza normalmente a las 8, a las 20 horas, y cerca de la medianoche la llaman para pedirle papel higiénico y también que las pudiera ayudar para hacer una petición de comida a través de algún delivery o algo así. Obviamente a las 12 de la noche, en esa época, en todo el país estábamos en toque de queda y ya ningún restaurante ni nada estaba abierto. Y ahí es donde empieza este tema, podemos sacarnos una foto y no sé qué, dentro de lo que ellos podían hablar un poco español, y la víctima obviamente accede, y ahí es donde la atacan, y de hecho el hecho ocurre en el baño de la habitación, lamentablemente. Qué terrible. Ahora, estamos aquí también con Luis, con Claudio Rojas, que es abogado. Y aquí, claro, Luis explicaba súper bien el proceso. Se va a hacer el tema abreviado, se va a actuar rápido. Uno es como uno cómplice, entonces arriesga un tipo de pena. ¿Qué pena les corresponde a estas personas si este acto lo hubiesen cometido en su país, en Indonesia? De partida nosotros sabemos que Indonesia tiene una legislación bastante fuerte, por decirlo de alguna forma, con penas bastante ejemplificadoras, tanto para el delito de tráfico de estupefacientes y entre ellos los delitos sexuales. De hecho es tanto así que hace unos meses atrás hubo unos casos que estremecieron al país por producto de unas violaciones a unos niños, y el presidente logró sacar una ley bastante rápida que sanciona a la violación de menores de edad con la pena de muerte en Indonesia. Por lo tanto, de partida ese es el marco jurídico que, y ellos, a un adulto, una mujer adulta que hubiesen accedido carnalmente, están hablando de una pena de presidio perpetuo. O sea, hasta eso estaban arriesgando ellos si cometían este delito en Indonesia. Y acá en Chile, 3 años. 3 años. Es que eso es lo raro, aquí... Para que hagan una comparación. Claro, acá le dan 3 años y de hecho, la idea era que llegaran a juicio. Pero llegaron como un acuerdo del típico acuerdo que llegan antes del juicio. Lo que pasa es que el procedimiento abreviado. Sí, lo que pasa es que el procedimiento abreviado es un procedimiento que se aplica a suplencia al procedimiento oral cuando existe un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado acepta los hechos que se le están diciendo. O sea, yo soy el delincuente, yo cometí este delito, y ¿cuál es la gracia que tiene? Que no se le puede imponer una pena superior a 5 años. O sea, siempre va a cumplir en libertad. Ya. Admitiendo el hecho. Admitiendo el hecho, y con eso, ¿qué le ahorras al Estado? Probar el hecho, probar todas las cosas, y tenés que probar todo un juicio, tener las pruebas, las pericias científicas para poder acreditar la violación y todo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que hubo acá? Yo creo que acá hubo un problema de prueba, que el Ministerio Público realmente no tenía la prueba científica para poder imputar directamente el delito a estos individuos. Y por eso me imagino que entró en esta suerte de negociación y no va a juicio y prefiere asegurar una condena a 5 años que eventualmente ir a un juicio oral que lo puede perder por falta de prueba. Pero si yo no entendí mal, Luis, me gustaría que tú nos reiteraras que a uno de los dos involucrados se le ofreció la expulsión inmediata como pena alternativa. Es que yo lo encuentro... La expulsión es una pena sustitutiva al cumplimiento de una condena. Es una de las penas que pueden poner... ¿Pero qué justicia recibe la víctima expulsando a un delincuente? Es el punto, porque los peritajes, por ejemplo, estaban en la carpeta, yo los vi. Entonces, por eso me llama la atención que hayan hecho un juicio simplificado y no... O un abreviado. Abreviado, y que no hayan llegado directamente al juicio, porque estas personas, estos dos indonesios, no es que hayan sido turistas, y eso también hay que aclararlo, sino que eran dos pescadores, venían en un buque pesquero que recaló en Punta Arenas, y ellos estaban todos contagiados con COVID, tuvieron que salir, y cada uno en residencia sanitaria. Es que por eso te digo, esta situación hay que mirarla de varias perspectivas, pero a mí la perspectiva que me interesa más allá de estos dos criminales es básicamente de la mujer. ¿Qué justicia recibe con que al tipo lo expulsen de Chile? Si el tipo no quiere estar en Chile, el tipo vive en Indonesia. Sí, pero estás hablando del que cometió el delito en calidad de cómplice, no en calidad de autor. El autor sí tiene que cumplir con una pena efectiva en Chile, pero el cómplice, que fue quien en definitiva la retuvo para que el otro cometiera el delito... ¿Cómo la justicia lo puede ver distinto a uno de otro? Está bien, uno comete el acto, pero el otro lo hace posible. Por eso te digo, pero son calidades jurídicas distintas a la participación de un delito. Por eso se distingue la participación, el iter criminis, la forma si el delito está consumado, frustrado, tentado, porque todas esas cosas son las que te permiten ir distinguiendo los distintos rangos de responsabilidad que se le puede imputar a una persona. Yo lo encuentro tremendamente repudiable, y de hecho si lo comparamos con si el delito lo cometen en Indonesia y te vas preso el resto de tu vida y lo haces acá en Chile y apenas arriesgas una pena de 3 años, que tampoco vas a pisar la cárcel, porque con cualquier pena inferior a 5 años van a tener cumplimiento alternativo, se van a quedar firmando. Se tiene que quedar viviendo en Chile 3 años.
Es que ese es el problema que hay. Regio. ¿Cómo te vas a asegurar? Y más encima, eventualmente estas personas tienen un pasado delictual tal vez en Indonesia. Entonces, este es un tremendo tema que a mí me llama mucho la atención de cómo fue resuelto por el Ministerio Público. No le encuentro el sentido que una violación termine con un abreviado en 3 años por el Ministerio Público. Pero tú, Carlos, ¿viste la carpeta? Sí. No sé si nos puedes decir, pero ¿había material suficiente en la carpeta para poder seguir un juicio largo contra estas personas? Sí, claro, estaban las medios de prueba, la PDI hizo un excelente trabajo, estaban los medios de prueba, se había colectado toda la evidencia y por eso me llama la atención y por eso te quería preguntar, Claudio, no sé si es normal estos 3 años o es decir, un hombre viola a una mujer, 3 años, y eso es todo, y de hecho es simplificado, ni siquiera... La pena para el delito de violación es presidio menor en su grado medio, eso quiere decir que parte de los 3 años y 1 día, y hasta presidio mayor en su grado medio, eso es 15 años, ese es el rango de la pena, va de los 3 años y 1 día a los 15 años. En todo ese rango se puede manejar dependiendo de todas las circunstancias que rodeen a la violación y todos los antecedentes. Entonces, por eso me extraña que hayan llegado al mínimo, porque aquí están hablando entre 1 y 5, porque están hablando de presidio menor en su grado máximo. Me extraña que estén partiendo ahí. Desconozco los antecedentes de la carpeta investigativa. Lógicamente, imagino que esto va a tener irreprochable contra anterior y gozan de todos los típicos beneficios que gozan todos los delincuentes en este país. Pero aún así, creo que para una violación en el contexto que se da, de la forma en que la cometen, uno firmando, uno sujetando, procurando la indefensión de la vida, o sea, me parece que es horrible, asqueroso y que esto debería haber dado por lo menos por una condena de 10 años. Por eso, y más encima terminar un abreviado no me cuadra. Yo creo que eso cuando lo hace el Ministerio Público es porque tiene problemas de prueba. Es porque efectivamente dice, si voy a juicio tengo un 70% de probabilidades de perder, entonces mejor cierro al tiro con el gallo aceptando y con una condena de 5 años, que es lo mejor que puedo sacar. Porque me extraña que no quieren ir a juicio. Por otro lado, la víctima... Ya sabemos que si el Ministerio Público no quiere hacer la pega, la víctima tiene que tener un abogado que la represente en este caso, por ejemplo. Podría tener un querellante y ese querellante podría sostener la acusación por sí solo, seguir avanzando en el proceso sin necesidad del Ministerio Público. Pero eso lo tiene que financiar la víctima. Exactamente. Y por eso es que es tan importante que tenemos que también poner las realidades arriba de la mesa. Es que nuevamente vemos que la víctima está totalmente desprotegida en este sistema. Sí. O sea, porque lo que le pasa a la víctima, saber, enterarse, después de... Ella estaba haciendo su trabajo. Claro. Es que ese es el punto. El ella estaba trabajando en una residencia sanitaria para el Ministerio de Salud. Finalmente la violan, vive una experiencia traumática, súper dolorosa. ¿Y qué pasa con los dos tipos? Uno, expulsión, porque fue cómplice, y el otro 3 años viviendo en Chile firmando una vez al mes. No tiene lógica, no, de verdad que no tiene lógica. O sea, ¿cómo le podemos explicar a esa mujer que lo que vivió, finalmente eso va a recibir de castigo? Me imagino que el Ministerio de la Mujer se podría haber hecho parte. Me imagino que hay tantos organismos que la podrían estar acompañando ella como víctima, que me extraña que todo esto termine tan se cierre tan simple, tan fácil para estos imputados en un delito tan terrible, tan asqueroso como una violación. Y de hecho, yo creo que una violación debería tener por lo menos una pena privativa a partir de los 10 años, nunca en los 3. No, o sea, de cualquier violador debería pisar la cárcel sí o sí, a todo evento. Claro. No debería tener la opción de que cumplir con cumplimiento alternativo. Violación, pisar la cárcel automáticamente. No debería haber ningún tipo de beneficio. Porque el daño que le causaste a esa persona, sea hombre o sea mujer, es irreparable. Mentalmente esa persona queda muy dañada. Y ese daño, independiente, lo va a acompañar toda su vida. Yo creo que realmente en este caso nuestra justicia está dando una pésima señal. Y aquí Indonesia, ojo, o toda la cárcel. Y si hubiese sido un niño, lo matan. Pena de muerte. Bueno, es muy probable que, sabiendo aquello, actúan acá. Dicen, estamos en Sudamérica. En Sudamérica, en Chile, aquí, da lo mismo, que no nos sale ni por curado, lo hacemos igual y ya, da lo mismo. Pero porque saben que en su país la situación va a ser distinta. Ella estaba trabajando para el Ministerio de Salud, tú dijiste, Carlos, ahí también corresponde una labor de protección dentro del trabajo, ¿no? Es que eso es lo que llama la atención. Chile, sabiendo que somos el país de las querellas y por cualquier cosa ponen querellas, entonces a lo menos yo esperaba que estuviera el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, la Gobernación o la Intendencia en esa época de Magallanes, por el tema del delito en sí, y un montón de cosas más, aparte del querellante eventualmente privado que podría haber tenido la víctima, que tiene que pagarlo ella. Entonces no tiene mucho sentido lo que está pasando. Está bien que lo hayan condenado y que se haya probado, porque se prueba la violación y los tipos confiesan el hecho, pero
Es raro, es una violación de una mujer que estaba trabajando en una residencia sanitaria. Yo sé que es así legalmente, yo lo entiendo, pero me cuesta, ¿cómo se lo explicamos a una víctima? Que porque los tipos finalmente reconocen, aceptaron su participación en los hechos, en el delito, finalmente son condenados en un juicio abreviado y este sábado van a conocer su sentencia que, tal como nos decía nuestro corresponsal Luis García, que es periodista del Pingüino y quien ha estado investigando, lamentablemente tuvimos problemas de conexión con Punta Arenas, va a darse a conocer este sábado, pero la sentencia del cómplice probablemente sea la expulsión del país y del autor de la violación lo más probable es que sea 3 años, que va a cumplir en libertad, pero va a tener que ir a firmar todos los meses en nuestro país. Es muy duro, de verdad que da vergüenza que no hayan llegado hasta las últimas instancias, hasta el final. Tú dices que había pruebas, tú leíste la carpeta investigativa, que se podría haber hecho muchísimo más por esta joven, por esta TENS que estaba trabajando en el periodo álgido de la pandemia en una residencia sanitaria y que finalmente pasa una situación que probablemente la va a traumar de por vida. Tremendamente lamentable.